Amigos, bienvenidos a otra edición de su programa Vínculo Político. Hoy vamos a hablar del tema que creo yo que es importante debatir desde otro punto de vista no repetitivo en los medios. Estamos a un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero antes que nada voy a saludar a mi gran amigo Iván Carreño. ¿Cómo estás, Iván? Quito Cayo, una semana más contigo y con el auditorio. Muchas gracias. Muy bien, vamos a darle candela al tema. Amigos, como ustedes saben, el 24 de febrero se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania y estamos en un contexto que es un conflicto que ha afectado a todo el mundo. Número uno, ha afectado el precio de la canasta básica en general a todo el mundo. Estamos bien conscientes que el costo de los alimentos, de la energía, el costo de algunos productos y bienes, como lo que son la parte de la importación de alimentos o de fertilizantes, se ha visto perjudicado y esto ha generado una cadena de aumentos. Dos, estamos conscientes de que en un conflicto internacional se tienen que definir posturas políticas respecto a cuál es la posición que debe tener la sociedad mexicana o en este caso el gobierno de López Obrador respecto a la invasión de Ucrania. Y tres, comprobamos una vez más la importancia que tiene la guerra mediática para poder saber el posicionamiento, los resultados de la guerra y quién es el bueno y quién es el malo. En ese sentido, el análisis que vamos a hacer nosotros no vamos a irnos por la monotonía del discurso de buenos, malos, malos. Vamos a dar un análisis de lo que ha ocurrido en este año. La realidad política es de que este conflicto ya generó la pérdida de territorio, aún más de lo que ya había perdido con Crimea, de Ucrania. Pero también estamos hablando que son consecuencias de las acciones de la OTAN, de que han ido cercando en términos militares con escudos antimisiles a Rusia. Estamos en una disputa en términos económicos en donde se quiere llegar también a buscar de manera indirecta perjudicar económicamente a todos los adversarios que están en contra de dos hegemonías. No hay que olvidar el concepto de hegemonía porque estamos hablando de que uno es la hegemonía de Estados Unidos y Europa y el otro es la hegemonía de lo que era Rusia con sus antiguas zonas de influencia. Si no olvidamos esto, también nos vamos a dar cuenta de que en términos reales el conflicto de Ucrania se puede interpretar por una constante y larga lucha que han tenido a lo largo de los últimos 17 años Estados Unidos y Rusia por la zona del control de sus zonas de influencia. Estamos bien conscientes también de que reprobamos la invasión a otros territorios, que nosotros históricamente también hemos sido víctimas de invasiones, en donde perdimos prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que actualmente corresponde a los territorios de Nuevo México, Texas, California, Utah, Wisconsin, en donde prácticamente nos robaron la mitad del territorio mexicano. Y otro asunto que creo yo que es de importancia es de que también tenemos que formarnos un criterio crítico de no tratar de dejarnos llevar nada más por lo que dicen los medios occidentales. También hay que ver qué dicen los aparatos de propaganda noticioso de Rusia, porque también tratemos de hacer un contraste de lo que ha representado en términos de guerra de información, una guerra, porque tampoco Rusia está derrotada, pero tampoco podemos caer en las exageraciones de justificación de guerra rusa en Ucrania. Y para concluir mi participación, amigos, yo solo les quiero decir que hay que tener siempre cuidado porque estamos hablando de potencias nucleares. Las potencias nucleares que están influyendo de manera tanto directa como indirecta en el conflicto de la invasión de Rusia en Ucrania. Y en ese sentido, también algo que me parece muy curioso es la intervención de lo que puede ser el gobierno chino en favor de Rusia, porque ya se está hablando de los acuerdos que llega a tener Rusia y China, en donde se habla de que a cambio de que los rusos capturen armamento o tanques o cualquier tipo de artillería estadounidense y se lo manden a los chinos para que los chinos tecnológicamente copien las patentes de armas de los estadounidenses, China está dispuesto a mandar su armamento de última generación para reforzar lo que es la maquinaria de la industria bélica. Así es, mi tocayo, pues desgraciadamente, como bien dicen, lo primero en morir en una guerra es la verdad, ¿no? Entonces uno puede buscar en internet, puede buscar en diferentes noticieros y la información es sumamente dispareja, incluyendo las cifras, ¿no? La ONU dice unas cifras de 10,000, 20,000 muertos en civiles, algo totalmente fuera de la realidad y que nadie lo cree. Tú ves, te vas a cifras rusas y son números mucho más bajos de las bajas rusas, te vas a los de Ucrania y son sumamente elevadas. Hablan de 400 tanques rusos perdidos en el primer año. Los rusos dicen que sí, pero que básicamente eran tanques no tripulados y que eran el almacén que ya no les servía de tanques, ¿no? Entonces, pues, dependiendo desde qué óptica se vea,
se puede justificar, estar a favor o en contra de la guerra. Yo creo que lo más consecuente como personas de izquierda, como tú bien lo decías, y los dos compartimos esa visión, estamos en contra de la guerra simplemente porque están usando la zona del Donbass como un estado tapón, como un puro pretexto de los intereses y pugnas entre estas dos hegemonías, y que están chocando ahí en Ucrania, y que puede que choquen más potencias por este mismo conflicto. Y ese es un riesgo latente y que sí se tiene que tomar en serio, que escale, porque el hecho de que Estados Unidos esté apoyando a Ucrania y que Alemania le esté mandando tanques a Ucrania, pues yo creo que habla bastante de que los intereses ya están bastante comprometidos. También el hecho de que China esté interesada en capturar, en clonar la tecnología militar de Estados Unidos, pues es algo de preocupar. Y finalmente lo que bien mencionabas es esta cuestión del armamento nuclear. Finalmente es la guerra real, la guerra del poderoso. Sabemos que es la nuclear. El último que tiene la palabra es el que tiene el arma nuclear apuntando al auto, ¿no? No es por nada que, por ejemplo, Cuba se ganó el embargo, entre comillas se lo ganó, porque tener un arma nuclear, ¿no? Apuntando en Washington. Y se hizo básicamente una crisis definitivamente espantosa a nivel mundial, ¿no? Y Turquía pues también tenía misiles apuntando hacia la Unión Soviética en su momento. Entonces la cuestión nuclear es una cuestión muy muy delicada, que habla no solo de la soberanía, de la cuestión militar, sino de un interés llevado a las últimas consecuencias. Por más pacifistas que se quieran decir, por más tratados que se quieran hacer, como el tratado que está o que tenían entre Rusia y Estados Unidos, finalmente hay muchísimas armas nucleares. O sea, hay más armas nucleares de las que se pueden estallar en el planeta. Literalmente se puede volar el planeta 2 o 3 veces en puras armas nucleares. Estamos hablando que más del 90%, poco más aproximadamente del 90%, la mitad son rusas y la otra mitad son estadounidenses, ¿no? Y el 10% en el resto del mundo. En tercer, cuarto lugar están los chinos y los franceses, una cuestión de ese estilo, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría que abogar porque ya se soluciona el conflicto, para que respeten también sus respectivas zonas de influencias. No hay que ser ingenuos, son zonas de influencia y nada más, son rutas comerciales, y es la cuestión monopólica y del capital la que está al mando de esta guerra. No es una cuestión de liberación nacional, no es una cuestión de que el Donbass se está desnazificando como lo quería vender Putin. Simplemente es una cuestión de intereses y del capital encontrado. México tiene que guardar su neutralidad ahí, y finalmente yo creo que eso sí si es un acierto de la 4T, tiene que seguir así, de no apoyar la invasión, pero tampoco condenar económicamente a Rusia ni a los aliados, ¿no? Como Bielorrusia y estas cuestiones. El hecho que hizo Biden de aparecer en Ucrania, creo que fue un reto abierto a Putin, y él contestó saliéndose, o bueno, mejor dicho, suspendiendo el tratado que tenían sobre la cuestión armamentística, y ahora va a aumentar o puede aumentar más el número de armas nucleares. Es realmente una desgracia para todo el planeta que esto siga sucediendo, y pues vamos a ver en qué acaba. Realmente yo creo que el presidente de Ucrania ha tenido muy malas respuestas políticas, ha tenido muy mala comunicación social en la cuestión de la guerra. No creo que esté haciendo el mejor papel, y pues Putin evidentemente no puede justificar una guerra, ¿no? Incluso la va a prolongar más si lo puede hacer. Pero pues bueno, finalmente tantos años en el poder y siendo un personaje tan popular, le ha dado la maniobra política para hacerlo. Yo creo que México tiene que seguir guardando la neutralidad, y tenemos que seguir abogando como personas de izquierda, como la mayoría que ve este programa, por la paz y la solución del conflicto, por el beneficio de toda la población civil, de los soldados que siguen siendo trabajadores al final del día, y de los desplazados, que son ya muchísimos en este país. Así es, siempre por la paz, porque siempre en términos de guerra, tanto económica o como la tradicional que utilizan armas, siempre sufren las clases populares. Entonces, sean rusos, sean ucranianos, siempre sufre el pueblo. Entonces, estamos por la paz. Pero nos vemos para la otra edición de Vínculo Político. Muchas gracias, amigos. Hasta luego, amigos.